Inicio de semana histórico para Wall Street, el miedo ha empezado en Asia Pacífico, se ha contagiado a Europa, ojo porque tenemos caídas mayores de lo esperado, lunes negro, peor de lo que muchos esperaban para Wall Street. Vamos a analizarlo ya de la mano de José María Lerma, analista independiente que viene a contarnos, a explicarnos esta apertura de la sesión. ¿Qué tal, José María? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Igualmente, un placer tenerte por aquí. José María, sácanos de dudas. ¿Qué ha pasado en Wall Street? ¿Cómo hemos empezado y sobre todo hasta dónde puede llegar la sangría? Porque estamos pendientes de este dato de las 4 menos cuarto que puede o frenar un poquito el golpe o hacerlo mayor. No sé si estamos ante una sesión histórica para Wall Street. Bueno, de momento ya lo estamos, ¿no? Y hemos empezado con algo histórico, ese 12% de caída del Nikkei, donde ese carry trade pues, ha arrastrado a los mercados y añadido de toda la tensión, además añadida la geopolítica, ¿no? Que estamos en horas de cronómetro esperando que el conflicto estalle y toda la publicación de datos que ha habido en los días anteriores que no han convencido, bueno, pues era el ingrediente ideal para tener un lunes negro. Lunes negro que, ojo, no estamos en los mínimos de la sesión. El Nasdaq ha llegado a caer en lo que son los futuros por debajo, cerca de 300 puntos. El Dow Jones ha llegado a anunciar 100 y pico puntos a la baja. Es decir, que no estamos en mínimo de lo que anunciaron. Y por lo tanto en estos momentos se genera un pánico que esto ya se ha vivido muchas veces en la bolsa y que según mi opinión no es momento de venta. Cada uno tiene que tener su nivel de stop de pérdida, independientemente de que sea un día negro o no, y eso debe de marcar por su gestión patrimonial, pero movimientos de estos de mercado no son momento de venta, son momentos para buscar oportunidades que luego nos acordaremos de esta bajada. Pero indudablemente vamos a seguirlo de cerca, vamos a ver cómo cierra y si va de menos a más o profundizan, que lo veremos con otro ingrediente del PMI dentro de minutos y luego a las 16 horas del ISM. Y ayudado de ese oro que se está debilitando, ese crudo que está bastante neutral y sin embargo vemos el mercado de divisas de Forex, tanto el euro como la libra y como no el yen, pero tanto el euro como la libra, pues en la sesión de hoy fortaleciéndose ante el dólar. Por lo tanto, sesión muy interesante la que nos espera. Sesión, José María, muy interesante, con varios focos de interés. Hablábamos de las tecnológicas, hablábamos del Nasdaq, que habría perdiendo un 4%. Ojo porque se siguen profundizando las pérdidas, 5,60% en estos momentos en Nasdaq, 15.800 puntos. Cuéntanos qué está pasando con la tecnología, con la inteligencia artificial, muchos hablando de burbuja y estamos viendo un batacazo tremendo por parte del Nasdaq, ya no solo hoy, también en las últimas semanas. Sí, sin duda alguna. Llevamos prácticamente desde la segunda semana de julio con un proceso de recortes. En mi opinión no es una burbuja interna, sino que las exigencias a sus resultados cada vez son mayores, se miran con lupa y el castigo es grande. Que su cotización haya subido mucho, me parece muy correcto, pero para mí no estamos en una burbuja y parte de estas caídas nos podrán representar una muy buena opción de entrada. El Nasdaq cayendo no llega a en este momento en tiempo real a ese 5% y aquí en el gráfico de vela que se ve que es diario ha hecho un mínimo inferior, sobre todo como no, apoyado por las tecnológicas. Y el segundo índice americano que más está cayendo es el S&P, ¿no? Vamos a ver hoy esos 5.100 si los aguanta y por la parte de arriba esos 5.175. La ponderación de estas grandes tecnológicas influye en el índice y el que mejor se está comportando y sin duda alguna por la ponderación interna de los valores que estamos hablando es el Dow Jones, que si bien está acentuando esas caídas, está en torno al 2,60, 3% no llega de caída, tampoco está en mínimo de la sesión, pero muy cerquita. Por lo tanto, niveles que habrá que vigilar hoy, niveles que después del dato de PMI y de ISM veremos cara al cierre cómo se nos convierte y si se acentúa más o por lo contrario hace un pequeño relax, un pullback y la sesión va de menos a más.
Si te parece, José María, ponemos el foco también en alguno de los protagonistas de esta sesión. Hablábamos de las tecnológicas, de los semiconductores. Nvidia es la que más pierde en estos momentos, se deja más de un 10%, también muy pendientes de Tesla, que viene perdiendo más de un 8%. Hablábamos del Nasdaq, que parece que empieza a capear un poquito el temporal, se deja un poquito más del 4%, pero Nvidia tirando para abajo de los índices, sobre todo del tecnológico, un 10% en estos momentos. Cuéntanos también cómo ves este gráfico. Nvidia es sin duda una de las acciones de las que más se habla en este año y seguro en el anterior. Y que vamos a seguir hablando de ella, ¿eh? Es decir, tenemos en pantalla el gráfico, vemos como prácticamente desde esos $140, y hay que acordarse que estamos en un split, que los 140 de máximo serían 1.400. Bueno, pues ahora está intentando recuperar esos 98 dólares y en fin, vamos a ver cómo acaba la sesión, porque desde luego en este momento lo que hablemos puede discrepar mucho. Yo sí que diría un grito, una reflexión a la tranquilidad. Cuando ocurre esto no son momentos de venta, por favor. Cuando ocurre esto, si su gestión patrimonial es momento de vender, vendan, cierre, controle su pérdida y su patrimonio. Pero si no, dejen trabajar al mercado. Muchas veces después de la tormenta viene la calma y ya nos arrepentimos de una acción por calentón. Por lo tanto, dejen trabajar hoy al mercado. Hemos visto como el Nasdaq está, digamos, de ese 5 y pico %, ahora cae menos de un 4. Vamos a ver cómo asientan los valores. Si no solo es Nvidia, comentabas Tesla tan protagonista en muchas ocasiones. Comentábamos hoy Microsoft que estaba con un 10% a la baja, también teníamos Amazon con un 8 y pico a la baja. Es decir, la sangría es muy fuerte, pero vamos a dejar a ver cómo evoluciona el mercado. Apple en tiempo real en este momento ya nos cae un 5%. Es decir, estamos viendo una recuperación que de esa caída de mínimos, que ojo, que esto nos puede llegar a confusiones. Paciencia y comprobar esos cierres por esta noche para ver si realmente la sangría puede seguir o, sin embargo, mañana tenemos un poco de calma dentro de la tormenta. Pues, José María, hablando de calma, de tormentas, hablando un poco de cómo está la situación en Wall Street, quiero preguntarte por la Reserva Federal. Decíamos un poquito antes de la apertura que se habla ya de recortes de emergencia, hasta 75 puntos básicos, habla, pues de propios miembros, ¿no?, de la propia Reserva Federal, que hablan de que en el caso de que se rompa la economía tendrán que arreglarla. Hablan, eso sí, de que no hay recesión en Estados Unidos. Te quiero preguntar ambas cosas. ¿Cómo de cerca estamos de una recesión en Estados Unidos y qué tiene que hacer la Reserva Federal? Si sería bueno que actuara de emergencia. Bueno, yo creo que la Reserva Federal tiene una hoja de ruta muy clara y muy marcada. Parece que nos asustamos cuando estamos viendo una contracción en la economía y es precisamente los síntomas de las medidas que han puesto, sean tarde, sea temprano, pero estos son ni más ni menos de los síntomas. Estábamos hablando de que nos asustábamos de ese 4,2, de esa décima del dato del paro que subía ese 4,1, cuando Powell ya comentaba que un nivel de paro en torno al 4,1 pues sería óptimo y aceptable. Por lo tanto, ¿qué vayan a hacer? Lo desconozco ni quiero hacer de adivino, pero creo que la hoja de ruta la tiene muy claro. Una medida de emergencia y con una elevada bajada de tipos de interés, pienso que podría generar mayor pánico al mercado y mayor desconfianza, y dependiendo los datos que vayan saliendo y que ahora tenemos en unos minutos y algunos, y cómo vaya evolucionando, veremos si eso ocurre o no. Pero yo pienso que si los datos no asustan, podemos ver la bajada en septiembre y, por lo tanto, no descartemos esa reunión de emergencia, que la semana pasada ya tuvimos mucho ruido sobre ella y luego la desmintieron. Y me preguntabas por la recesión. Si hablamos de recesión, lo hemos tenido invitado esa palabra un año entero. Hemos hablado de que Estados Unidos entraba en recesión inminentemente, hemos oído de que Estados Unidos no iba a entrar y su crecimiento. Es decir, la palabra recesión viene con nosotros en el menú diario desde hace un año.
Por lo tanto, pienso que sí que está habiendo contracción, pienso que los datos no van a llegar a esa recesión y bueno, vamos a ir siguiéndolos muy de cerca, piano, por supuesto. Pero vamos, no creo que sí ha habido un poco de ruido en el mercado que también hay que cribarlo. Y aparte de mirar a Wall Street, José María, quiero preguntarte por Europa. Contábamos caídas también del entorno del 3%, más o menos en la línea de lo que estamos viendo en este inicio de sesión en Wall Street. ¿Hasta dónde pueden llegar también las caídas en Europa, en el IBEX? Estamos viendo sufrir al DAX, bueno, este contagio, ¿no?, que vemos de Asia-Pacífico, que también está haciendo mella en las principales bolsas europeas. Sin duda alguna, el DAX es un indicador que está sufriendo mucho, lleva 3 sesiones con un importe de bajada que ni siquiera hoy se podría decir que es superior a las otras dos, y por lo tanto los niveles de 17.000, esos 16.800, pienso que podría actuar de soporte. No es momento de entrar a comprar en el mercado, pero no es momento de vender. Por lo tanto, vamos a ver si esos 16.800, 17.000 hace de soporte, y si hace de soporte, veremos para la semana que viene un intento de ataque. Vamos a ver durante esta semana a 17.500. Vamos a ver esos niveles que ha hecho en mecha en toda la sesión de hoy del DAX de los 17.000, si realmente sirve de soporte y en qué nivel nos cierra. Pero en principio pienso que esos niveles de 16.800, 17.000 pueden ser unos niveles muy buenos, del cual haga un punto de inflexión, y estas 3 sesiones queden por olvidadas muy rápidamente. Vamos a ver qué sucede y no vendamos la piel del oso, ¿eh? En cuanto al IBEX, bueno, que pienso que es muy normal su comportamiento, está intentando aguantar los niveles de soporte, niveles que en el canal ya lo ha roto en 2 ocasiones desde su impulso de octubre del 2022. Vimos cómo se salía en octubre del 2023 de él y volvía rápidamente. En este momento lo tenemos muy cerca, los 10.450 son vitales para ver si se vuelve a meter en este canal alcista. No hay que olvidar que estamos en tendencias alcistas, son recortes puntuales y por lo tanto, salvo que se demuestre lo contrario, estos repuntes y curvas puntuales nos pueden reflejar lo que estoy comentando, una muy buena opción seleccionando entrada. El IBEX, los niveles de 10.200 sería un nivel de soporte muy bueno. Vamos a ver hoy si los 10.300, 10.320 ha servido ya de soporte, y un cierre por arriba de los 10.450 daría confianza. La banca pondera mucho en nuestro sector. Hoy lo hemos visto en apertura caer en torno a un 4 o 5% línea general. Las bajadas han respirado un poquito y están recuperando. Por lo tanto, vuelvo a hacer un grito a la prudencia. Cuidado con ese pánico, con ese ardor donde uno se deshace de todo y luego puede lamentarse. Por lo tanto, niveles técnicos, 10.300 a vigilar, un cierre por arriba de los 10.450, pienso que daría tranquilidad y calma para mañana.